Una desoxirribosa es que no tiene el grupo hidroxilo. Si se fijan, dice desoxirribosa en la posición 2. Nosotros enumeramos estas azúcares desde este carbono y decimos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces en la posición 2 existe la ausencia del grupo hidroxilo. Por eso se le llama desoxirribosa. Entonces, ¿esta dónde la vamos a encontrar? De acuerdo al nombre, ¿a qué le suena el nombre? ¿A qué tipo de ácido nucleico? Al ADN, por eso se llama ácido desoxirribonucleico. Se llama así porque tiene una ribosa como constituyente de sus elementos primordiales. Y la ribosa está en el ARN, exactamente. Entonces, pues prácticamente, cuando nosotros hablamos de las características de cada uno de ellos, los podemos diferenciar por esto. En el otro, pues ya pueden apreciar ustedes aquí el carbono 1, el carbono 2 que tiene el OH. Entonces esta es una ribosa y se va a encontrar en el ARN. Esa es la característica principal. ¿Ok? Bien. Continuando sobre esto, no deja avanzar. Recuerden ustedes que entonces los elementos principales que van a constituir los ácidos nucleicos son el grupo fosfato, que es este, el azúcar, que dependiendo del azúcar que tenga, es ya sea es ribosa o desoxirribosa, ¿sí? Ahí no se quiere borrar esto. Aquí también tengo mi otro lápiz. Descarto esto y lo vuelvo a presentar. Ahí está. Entonces, ribosa, dijimos que estaba ¿dónde? En la ARN. ¿Y qué característica tenía el ARN? Que tenía un grupo hidroxilo. Entonces, si observan ustedes aquí, vean, este tiene OH abajo y OH. Esto es una ribosa. Este es un grupo fosfato y esta es una base nitrogenada. Este es el nucleótido que constituye al ARN. Entonces estoy hablando de un ARN porque tiene dos OHs acá abajo. Y luego acá otra base nitrogenada con otra ribosa y con otro grupo fosfato. Nucleótido. Entre nucleótido se enlaza por medio del enlace fosfodiéster, que ocurre de la siguiente forma. Quiero que vean cómo el grupo fosfato, acá abajo, reacciona con el grupo hidroxilo. Ahí está. ¿Se fijan? Este es el enlace fosfodiéster y este siempre se va a dar en dirección de 5 a 3'. O sea que siempre este va de 5 a 3. Por eso no sé si han visto que en las cadenas de los ácidos nucleicos dice 5 a 3'. Te indica el sentido del enlace de la cadena. O sea que los ácidos nucleicos siempre se van a enlazar de 5 a 3', de 5 a 3'. Esa es su característica principal. Y se enlazan de la ribosa al fosfato. Todo el enlace siempre se da de la ribosa al fosfato. Si lo ven acá enfrente, está representado así. Grupo fosfato, ribosa y una base nitrogenada forman enlace fosfodiéster con otro fosfato, otra ribosa y otra base nitrogenada, otro fosfato, otra ribosa y otra base nitrogenada, otro fosfato, otra ribosa y otra base nitrogenada. Por eso es que el ADN solo tiene una cadena, porque solo se une por medio de enlaces fosfodiéster entre sus nucleótidos. Es así que lo vamos a visualizar ahora de esta forma. ¡Charán! Así es el ARN, porque se está uniendo de esta forma, ¿sí? Entonces, el ARN se une base nitrogenada, ¿sí? Se une ribosa, fosfato, y luego ribosa, fosfato, base nitrogenada, ¿sí? Ese es el orden. Solo vean esta imagen, miren, aquí está. Fosfato, azúcar, base nitrogenada.
fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, base nitrogenada. Esta es la unión que vamos a encontrar en este tipo de estructuras. Y así es como se ve. El ARN es una de las moléculas nucleicas o ácidos nucleicos que no hace puentes de hidrógeno, por eso no vas a encontrar una segunda cadena. Siempre lo encuentras solo. Y recuerden que este es el que contiene al uracilo. Las bases nitrogenadas que van a tener el ARN son guanina, citosina, uracilo, y se me fue el nombre del otro. Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Sí, eso es lo que mandé. Claro que sí. De hecho acá las tenemos. Mira, se las pongo para que las... Adenina, guanina, citosina, timina son del ADN. Del ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Sí? ¿Cómo se llama el enlace que tiene? Fosfodiéster. Fosfodiéster. Di. Ajá. ¿Qué es eso? Ahí está, mira, así se escribe. El que sigue es la representación de la unión molecular, pero de una molécula de ADN. Sigue la misma secuencia que acá, solo que va a haber puentes de hidrógeno. Si observas, aquí tenemos grupos fosfatos del lado derecho y grupos fosfatos del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, el fosfato se une a una, ¿cómo se llama esta? Desoxirribosa. Desoxirribosa, porque no tiene el OH. Entonces, fosfato se une a una desoxirribosa. Esta desoxirribosa se une a otro fosfato. Este fosfato a otra desoxi. Y así, formando el lado derecho de la cadena de ADN. Mientras que enfrente hay otra hebra. Y sigue la misma dirección. Fosfato, desoxirribosa. Fosfato, desoxirribosa. Fosfato, desoxirribosa. Y estos amarillos son los puentes de hidrógeno. Por eso es que el ADN se ve como una escalera. Químicamente se forma así. ¿Okay? Vean, ahí les vuelvo a indicar. Y el sentido es de 5 a 3'. Siempre los enlaces se van a pegar así. Vean, esto, si lo hiciéramos de una manera más químico todavía, sería así. Las bases nitrogenadas que constituyen al ADN son timina, adenina, guanina, citosina. La timina forma 2 puentes de hidrógeno y la guanina forma 3. Y como tienen formas geométricas, por eso es que la hélice se ve así, como girando. Entonces, esos son los puentes de hidrógeno que están presentes en las bases del ADN y permiten que sea una escalera. ¿Sí? Que no se les olvide eso. Lo que permite que sea una escalera el ADN son las bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno. ¿Son las bases? Nitrogenadas unidas por hidrógenos, por puentes de hidrógeno. Estos puentes son los que permiten, literalmente, chicas y chicos y chiques y todos los que estén, es lo que permite que el ADN esté unido. Y este enlace es súper, hiper, mega débil. Por eso los golpes, la radiación y todas estas cosas que afectan al ser humano, ¿cómo se llama esto? Los radicales libres, pueden afectar al ADN y por eso es que se daña. Si se daña y se reproduce es una mutación y eso puede llevar al cáncer. Pero esto es energético, entonces por eso es que el ADN es tan importante. ¿Qué más? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahí está representado el ADN de una forma sintética, entonces ya sabemos
que al ADN lo constituye la timina, citosina, adenina y guanina, que está unido por puentes de hidrógeno y que sus bases se unen por enlaces fosfodiéster también. Acá tenemos al ARN, que está formado por uracilo, citosina, adenina y guanina, y que está unido por enlaces fosfodiéster. Entonces, el DNA presenta enlaces fosfodiéster y puentes de hidrógeno, mientras que el RNA solo presenta enlace fosfodiéster. Esa es la diferencia primordial, junto a, obviamente, el cambio en la base. En ARN es uracilo y en ADN es timina. Bueno, en esto, que es los ácidos nucleicos, existe un proceso muy importante que tenemos que abordar, y es la replicación del material genético, que ocurre en el proceso celular, en el núcleo. El ADN se va a replicar. ¿Qué quiere decir con esto? Que de yo tener una cadena, de repente voy a tener 2 cadenas de ADN. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestras células se están dividiendo constantemente. Entonces esta célula madre tiene que darle la misma cantidad de ADN a una célula hija. Existen 2 tipos de división de ADN, por decirlo así. El primero es el que ocurre en las células somáticas. En las células somáticas, la célula original se copia, entonces la cadena se queda idéntica. Todas las células de tu cuerpo son células somáticas. Las únicas que van a combinar el ADN son las células sexuales. ¿Sí? Entonces, cuando replicamos ADN de células idénticas, hablamos de mitosis. Cuando replicamos y recombinamos el ADN, es meiosis. ¿Sí? Cuando se replica el ADN de forma idéntica en una célula, se habla de mitosis. Cuando se replica El ADN en una célula de forma idéntica es la mitosis. ¿de forma qué? Idéntica es la mitosis. Cuando se recombina el material genético, se llama meiosis. Cuando se combina, El material genético se llama meiosis. meiosis, Meiosis. Ujú. Entonces, la replicación del ADN ocurre de la siguiente forma. ¡Charán! De una cadena principal se van a formar 2 hijas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, tenemos que entender que el ADN pues prácticamente se puede decir que es periódico. ¿A qué me refiero con periódico? A que siempre va a tener el ordenamiento de las bases como aparece aquí. Siempre citosina con guanina, siempre adenina con timina, siempre timina con adenina, siempre citosina con guanina, siempre adenina con timina. ¿Se fijan? Se repite. Entonces, a esta característica, pues le confiere al ADN la capacidad de replicación. ¿Por qué? Porque si tú abres la horquilla, que es esta, la cadena principal por medio de una horquilla, te quedan unas letras arriba y otras letras abajo. Entonces, por medio de procesos bioquímicos, puedes poner el correspondiente enfrente para que se pueda llevar a cabo este proceso. Ahorita lo vamos a ver de una manera más eficiente, ¿sí? Se dice que las cadenas del ADN son palíndromos. ¿Sí saben qué son palíndromos? ¿No? no. ¿No saben qué son palíndromos? Bueno, ¿qué? Palíndromos. Pónganlo por ahí. Palíndromos Ajá, palíndromos. son Palíndromos, así. ¿Qué significa?
Es una, por decirlo así, que se lee de derecha a izquierda igual. Ah, sí, sí. Es un palíndromo. Se lee de derecha, A izquierda igual. Por ejemplo, de izquierda a derecha. ajá. Déjeme ocurrir, que se me ocurra una letra, una palabra ahorita. Un ejemplo de palíndromo. Ana. Ana es A-N-A. Si lo lees de derecha a izquierda es lo mismo. Ujú. Araña. Araña es otro palíndromo. Se lee igual derecha a izquierda. ¿Nunca lo habían visto? A-R-A-N-A-R-A. Se lee de izquierda, por eso hay Ah, Añara. Araña. No, Se lee, sí, se lee derecha a izquierda igual. Araña. Tiene ara al inicio y ara al final. no tiene ña al final. Araña. Eso no es correcto. Araña. Sale añara. Araña. Arañara. Entonces, sí, arañara. Arañara, sí, arañara, sí. Ah, pues sí. Y ya, yo creándole conflictos ya de ver. Reconocer también es un palíndrome. Y el ADN también. ¿Qué quiere decir esto? Que se lee igual de derecha a izquierda. Entonces tiene las mismas letras. Oso también. Tiene las mismas letras de aquí para acá que de allá para acá. Si tú lees de aquí para allá y de allá para acá, siempre va a haber palíndromes en el ADN. Eso ayuda mucho porque, como les digo, entonces si hay lo mismo de aquí para acá y de allá para acá, tanto abajo como arriba, pues entonces cuando el ADN se replica, solo le pone enfrente la letra que le corresponde o la base que le corresponde. ¿Sí? Mira, ahorita vamos a ver un videín donde se explica mejor. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al prime y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5' 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un prime. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de basal en dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso.
Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. No sé por qué siempre sale eso. Según yo ya lo había recortado el video. Yo sí, con un tutorial de internet. Te dice cuántas vueltas hay que dar en cada sentido. Hay una aplicación que también le toma foto a las paredes. Ajá. Y te va diciendo, da tantas vueltas y ya. Bueno, se supone que lo tienes que hacer de manera mental. Solo una vez pude hacerlo solo. Pero ya no pude después. Bien. Entonces, esa es la forma en la que se da esto. Ay, Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, No puedo. formando una doble hélice que fue compuesta por ¿Qué le Watson. pasa a esto? Ahí está. Cada cadena está formada por secuencias de... Ay, no puedo tenerlo todo bien. Entonces estábamos aquí, ya vimos esto. Acá, era lo que quería que viéramos. Esta. Ahí ya pude. O sea, lo que quería era precisamente eso, ¿no? Que identificaran cómo el proceso de división del ADN tiene que ver con, pues prácticamente con las enzimas, ¿no? De hecho, en el video nos va diciendo cuáles enzimas son las que tienen acción, ¿no? Ahí por ahí, miren, la voy a decir. Dice, el DNA empieza, bueno, con la explicación de que son hebras antiparalelas y que son palíndromas de derecha a izquierda, izquierda a derecha, ¿ok? Y luego vienen por ahí la intervención de la primera enzima, que era la primasa, no, la que abre la hebra helicasa. Entonces anótenle por ahí, la primera enzima que interviene en la división del ADN es la helicasa. Enzima que interviene en el proceso de división del ADN es la helicasa, que forma la horquilla. ¿Otra vez? ¿Me quedé la primera? La primera enzima, así tal cual, que inicia el proceso de división del ADN, la primera enzima que inicia el proceso de división del ADN es la helicasa, formando la horquilla de replicación. Si les dicto bien rápido, ¿eh? Para que se acostumbren cuando estén en medicina. ¿Formando qué? La horquilla de replicación. La helicasa es la enzima que forma la horquilla de replicación. Sí, ya lo estoy entrenando para cuando entre en medicina. Sí, pero no, es que de verdad sí. Ya no quiero saber. Fíjate que muchos médicos sí se quejan de eso. Yo tengo a muchos alumnos que están ahí, me dicen, profe, yo escribía bien bonito y ya no puedo escribir. O a veces suben en sus historias de Instagram. Yo en la prepa, no, así los colores, es bien bonito. Y dice, yo en la carrera, letra de doctor. Es por así, ¿por qué escriben tan feo? Pues dicen, no sé si es cierto. Mucha gente, Pero sí, es bien bonito. bien bonito. No, Sí. pero No, pero por ejemplo luego... Sí, pero los más viejitos. Pero yo, por ejemplo, sí he tenido problemas en algunos lugares que me han botado recetas porque el médico escribe con manuscrita y no se entiende. Y entonces ya mejor es que te lo hagan en la gente. Ya sé. Llevan grafología. Ok, entonces la helicasa abre,
y luego aparece la primasa, ¿sí? Esta enzima es la que va a iniciar el proceso de, ¿cómo se podría decir? De solapamiento o de empalmamiento de las bases que vamos a necesitar. Forma los primers. Estoy tratando de dictárselo lo más entendible. La primasa va a formar el primer. Entonces la enzima primasa forma el primer. Primer, así, primer. Yo le puse. Primer. Está bien. ¿Cómo se llama esto? El primer va a formar. ¿Cómo era? ¿Primer? La primasa forma el primer, que es como el inicio del empalmamiento de las bases que están faltando. De las bases que están faltando. Miren, eso. Miren, hace esto. Déjenle regreso. Vean. Ajá, las junta. Exactamente. Los tornillitos. Ajá. De las bases. La primasa, dime Majo. La primasa va a formar el primer, que es el inicio del empalmamiento de las bases que se necesitan para formar la nueva cadena. ¿Sí? Por eso les puse aquí la imagen. Miren. Ahí está la primasa. Vean cómo empieza a pegar las primeras bases nitrogenadas de la cadena de arriba, que es la cadena madre. Cadena madre y cadena molde, según yo. Ahí está. Primer. Y esa cosa como azul es el primer. Y a partir de esto, vean, empieza la elongación. Después del primer inicia la elongación por medio de la DNA polimerasa. ¿La qué? DNA polimerasa. Polimerasa. ¿Qué es eso? Es una enzima que inicia la elongación. Elongación, ahí está, mira, es eso, que está en morado. La elongación, ¿sí? Y la elongación no es otra cosa que ir agregando bases nitrogenadas sobre toda la línea, miren, ahí están. ¿Sí? Todo esto es la elongación. La elongación ocurre de 5 a 3', póngale por ahí. De 5 a 3'. 3. Así con el cubrebocas no se escucha bien. De 5 a 3'. Es lo que estamos viendo ahí, miren. Y entonces se está construyendo la primera hebra gracias a los pasos que acabamos de escribir. Ahora nos vamos a la segunda, ¿sí? La segunda hebra tiene que ser sintetizada primero formando los fragmentos de Okazaki. Póngale por ahí. Para formar la segunda hebra se requiere la presencia de fragmentos de Okazaki. Okazaki con K y con Z. ¿Hebra? Ajá. Para la formación de la segunda, sí, se requiere la presencia de fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Okazaki. Una vez que están los fragmentos de Okazaki, se forma el primer primer. A través de la primasa. De la primasa. Y se empiezan a agregar bases
en dirección de 5 a 3', hasta llegar a los fragmentos de Okazaki. Se agregan bases. En dirección de 5 a 3', hasta llegar a los fragmentos de Okazaki. No sé si pudieron apreciar, en la primera hebra de arriba es algo continuo, es como un cierre, se va todo derechito, y en la de abajo no, va brincando de pedazo en pedazo, en donde están los espacios de los fragmentos de Okazaki. Así es como se da esta división. ¿Qué es lo que hace aquí? Miren, aquí ya llenó este pedazo, ya lo llené, ahora voy a hacer otro fragmento de Okazaki por acá, otro primer, y lleno otro pedazo. Y así se la lleva, de pedacito en pedacito, ¿sí? La DNA polimerasa siempre hace eso. Bueno, ya que tenemos las dos hebras formadas, se deshacen los primers, y la DNA polimerasa pone lo que son, pues, las bases, ¿sí? Y cuando ya tenemos finalmente las dos cadenas, se dice que es el proceso de terminación. Donde la DNA ligasa va a pegar todas las bases para que ya quede el ADN unido. Es decir, les agrega sus puentes de hidrógeno. Y ya quedan todos unidos con esta última enzima. ADN Ligasa. Y bueno, finalmente se forma la cadena, ¿sí? ¿Puedo seguir por algo? Sí. Siendo las 4:37, como ya es una tradición, Luis sale por algo. Qué rutinario, Luis, ¿eh? Cambia las horas. O a lo mejor con los otros profes no lo dejan, no lo caché. Ajá, ¿ok? Y ese es el proceso de división de nuestro ADN. Ok, y es lo que acabamos de ver, miren. Aquí están las DNA polimerasas haciéndola de 5 a 3' y acá de 5 a 3', pero con los fragmentos de Okazaki. Esto es lo que acabamos de ver, lo que acaban de tomar notas: la iniciación, la elongación y la terminación. ¿Sí? ¿Le quieres tomar foto, Evelyn, para regresarle a todas? ¿Sí? Es que no, son 3, mira, iniciación. Iniciación. Cuando se forma la horquilla. Elongación. Cuando prácticamente se construye la hebra. Y la terminación. Son otros datos, dijera el peje, tengo otros datos acerca de las características de la replicación. Se dice que es semiconservativa porque pues literalmente las mismas bases de la célula madre se van a conservar en la célula hija. Se dice que es antiparalela porque pues prácticamente se puede sintetizar de 5 a 3', mientras que la polimerasa lee de 3 a 5. Por eso es antiparalela. Literalmente, en términos cristianos, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Eso es lo que quiere decir. Se dice que es gradual y repetitiva porque pues prácticamente va a añadir los ácidos desoxirribonucleótidos o los desoxirribonucleicos uno por uno, que son las bases. Se dice que es complementaria porque cada base tiene un correspondiente. Y se dice que es bidireccional y unidireccional por la de las cuestiones de las horquillas, que van siempre en un sentido, ¿sale? Y esas serían las características de la replicación del material genético.
Déjame ver si alcanzamos a ver síntesis de proteínas. ¿Cuánto dura? No, no alcanzamos. Son 41 minutos. Bueno, para la siguiente clase vamos a ver síntesis de proteínas. La siguiente clase es el viernes, tenemos 2 horas, entonces vamos a alcanzar a ver síntesis de proteínas y vamos a ver lo del código genético. Si alguien quiere seguir viendo lo de los videos, está en Classroom. Déjame checar nada más que esté.